Y algo típico de mi persona, llegué a la casa rápido y empecé a rebuscar en un cajón, estaba buscando algo y de repente, mientras estaba buscando en el cajón, mi mano agarró ese panfleto, ese folleto. Ese ocurrió un año después de que ese hombre que caminaba con el Señor me había dado ese panfleto. Y yo tomé el panfleto y empecé a leerlo. Estaba escrito en alemán y tenía 3 columnas. Tenía la ley de Dios en una columna y tenía la ley según la Iglesia Católica y tenía la ley según la Iglesia Luterana. Y luego explicaba cómo los mandamientos habían sido cambiados por la Iglesia y tenía también los textos bíblicos de cómo habían sido cambiados. Y yo pensé en mí mismo, ahora, ¿qué tipo de basura es esto? Esto es una basura total. Y le hablé a mi esposa, y le dije, esposa, bueno, no le dije así, la llamé por su nombre y yo le pregunté, ¿tenemos una Biblia en la casa? Y ella dijo, no, no creo, yo no creo que tengamos una Biblia. ¿Cómo que no? Claro que debe haber una Biblia en la casa. Hemos estado yendo a la iglesia por casi un año y no tenemos una Biblia en la casa. Había muchos libros de catecismo en la casa, así que tomé un libro del catecismo y lo abrí y leí, y efectivamente los mandamientos indicados en el panfleto eran idénticos con los que estaban escritos en el libro del catecismo. Y después me acordé de una vieja caja que una señora anciana que había muerto me había dejado. Y la había puesto en el garaje después de haber ordenado algunas cosas, y me acordé de que había muchos libros en la caja y yo sabía que una señora anciana seguro debía de tener una Biblia. Así que salí afuera al garaje y empecé a rebuscar en la caja, y de cierto allí encontré una vieja Biblia alemana. Así que ingresé a la casa y la abrí, y allí estaba. Los 10 mandamientos eran totalmente diferentes comparados con los mandamientos que tenía en el libro del catecismo. Y esto me dejó perplejo. Así que después de un año llamé al hombre que construyó mi cocina, al ebanista, y le dije, ¿usted se acuerda de mí hace un año? Y usted me instaló una cocina, y él me dijo, ¿sabe qué? He tratado de llamarlo todo el día. Tenía este sentimiento que tenía que llamarlo y no sé por qué. ¿Qué está pasando? Y yo le dije, ¿podría venir a visitarme? Usted me dejó un panfleto y me gustaría hablar sobre este panfleto con usted. Y él vino después de un año y vino a verme, era una persona amable, y empezamos a hablar. Y después empezamos a hablar de las Escrituras, de la Biblia. Y empezamos a hablar sobre el libro de Daniel y las profecías sobre Daniel capítulo 7, y las estudiamos con él y tomamos notas y hablamos hasta las 3 de la mañana, y él regresó al día siguiente y al día siguiente, y en 3 días habíamos estudiado Daniel y Apocalipsis, todos los hechos históricos y todas estas cosas, y yo no le creía ni una palabra. Y después decidí que la única manera que íbamos a resolver esto es si yo iba a comprobar si cada uno de los hechos estaban así como él me los había explicado. Si es que esos reinos y esos reyes estaban así como me lo había explicado. Así que regresé a la universidad, al departamento de historia, al departamento de teología, y agarré todo lo que pasó por mis manos y controlé y comprobé si los hechos estaban correctos. Y si estaban correctos. Y después empecé a descubrir que el pequeño cuerno de Daniel, capítulo 7, si uno lo toma así como la Biblia lo dice, no puede ser nadie más que la Iglesia Católica. Y esto fue algo que me chocó, que me impactó totalmente. Y después estudié la versión protestante que dice que el cuerno pequeño era el rey Antioquio Epifanio, o Epifanes el cuarto, y estudié todo eso. Y encontré que no puede ser él porque ninguno de los criterios encaja. Y vi también cómo las escrituras habían sido cambiadas sobre algunos de esos puntos. Pero para ser imparcial, invité al sacerdote católico a mi casa. Y le pregunté, ¿puede por favor venir a visitarme a mi casa? Le tengo que hablar sobre un asunto. Y él vino, y mi esposa estaba presente, yo estaba allí, y tomé la Biblia, y tomé los capítulos en Daniel, y se los mostré en detalle, y le mostré los cambios de los mandamientos y todas estas cosas. Y después me dijo, yo no te puedo hablar de este asunto porque yo no estoy metido, no estoy enfocado en la palabra en la Biblia para nada. Y yo me quedé a boca abierta. Frente a mí se encontraba un sacerdote y él no estaba metido, no estaba enfocado en la palabra. Y él dijo, tenemos algunos especialistas que están metidos, están enfocados a la palabra. Pero para mí no tiene ningún sentido lo que usted dijo. Y se fue. Y después llamé a pastores de otras iglesias y debatimos, a veces hasta las horas tardías de la noche, sobre lo que el pequeño cuerno era. Y cada vez que regresaban a mencionar a Antioquio Epifanio, yo les decía, pero no puede ser porque él se levanta después de Roma, el cuerno pequeño. No puede haber sido un rey durante los tiempos griegos. Y eventualmente ellos también se iban y decían que no puede ser de otra manera.
Así que yo estaba delante de este terrible dilema, y lo peor de todo fue en que empezamos a hablar sobre el sábado. Este otro hombre, el de la cocina y yo. Y estudiamos todo sobre el tema del sábado. Y yo le dije, pero esto es ridículo. ¿Cómo pueden ustedes guardar un mandamiento? Porque dice que el Señor en 6 días creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Esto es totalmente ridículo. Todo empezó a existir gracias a la evolución. Y él dijo, no, todo empezó a existir gracias a la creación. Dios lo creó. Y se me calentó la cabeza y yo le dije, pero eso es basura. Y él me dijo, se lo voy a comprobar. Y yo le dije, inténtalo pues. Y él lo intentó. Y el día siguiente él vino a mi casa con una pila de libros de este tamaño, todo sobre el creacionismo. Y me los dio. Y yo me acuerdo que cuando revisé esos libros y daba mi clase rápidamente y regresaba a mi oficina, revisé esos libros muy rápidamente y se los regresé en un periodo de tiempo muy corto. Y aquí están sus libros, le dije. Y él me preguntó, ¿y qué opina? Y yo le dije, nunca he leído tanta basura en toda mi vida. Y él me dijo, no se preocupe. Y me trajo otra pila como la primera. Y también revisé esos libros y era todo tan confuso y lleno de tanta basura. Y le regresé los libros. Estos libros no son para nada científicos, no puedo aceptar esto. Así que debatimos sobre si Dios era el creador o si no era el creador, y yo lo maté con la ciencia. Tenía todo el vocabulario científico a mi disposición, era un catedrático, un evolucionista, y yo sabía qué decirle a gente como él. Yo había sido entrenado para esto y sabía cómo aniquilar a gente que se oponía al científico en alguno de estos campos. Y él se frustró de tal manera conmigo, y un día él se frustró tanto que me dijo, ¿sabe qué? ¿Qué? Y yo no tengo un problema con la evolución o la creación. Usted tiene un problema y usted se resuélvalo. Así que ahora me tocaba a mí. Yo tenía la sartén por el mango. Al mismo tiempo, los acontecimientos extraños habían empezado a ocurrir otra vez en mi casa. El pequeñito otra vez tenía esos momentos miserables cada vez que era la hora de acostarlo. Y otra vez se volvió gruñón y gritón y todo el resto. Y también nos dimos cuenta de que cada vez que teníamos un momento de paz, mi esposa y yo estudiamos las Escrituras como nunca. No les puedo describir cuánto las estudiábamos. Yo desgasté una Biblia en 2 meses, la tuve que tirar porque ya estaba totalmente desgastada y se estaba deshaciendo. Y mi esposa estaba estudiando y ella tenía un problema increíble con esa idea del sábado. No tenía sentido, parecía tan loca. Y nadie al trabajo sabía lo que me estaba ocurriendo. Y un día fui al trabajo y la secretaria en mi departamento vino a verme y me dijo, tengo algo para que usted lea. Y me dio un montón así de alto de documentos. Y cuando los revisé en un momento que tenía libre, vi que era un largo documento en contra del sábado y que había sido escrita en contra de los adventistas del séptimo día. Y esto me sorprendió mucho porque nadie en el trabajo sabía lo que me estaba ocurriendo. ¿Saben? Un científico nunca admitiría que ahora está hablando o pensando sobre la religión. Eso sería ridículo. Mis colegas eran todos ateos. Y yo tomé esto y pensé, ¿y ahora qué hago con este documento? No tengo tiempo con esto. Yo estoy ahora con el problema de la evolución y la creación. Así que le pasé el documento a mi esposa y le dije, aquí hay material, revísalo y a lo mejor encontramos una salida de todo esto. Y ella de manera meticulosa estudió cada punto y era un documento bien gordo, bien espeso, escrito en contra del sábado. Y mientras que yo estaba luchando con el asunto de la evolución y creación, ella estaba luchando con este asunto. Y después un día me dijo, sabes, he analizado cada uno de los puntos que tienen en el documento y cada punto lo he comparado con la Biblia y cada vez encuentro que ese documento son las palabras de hombres y la Biblia dice otra cosa. Así que ese documento ahora me ha convencido que el sábado tiene que ser correcto. Eso es algo, imagínense, un documento escrito en contra del sábado le comprobó a ella que el sábado era de hecho muy importante y correcto. Pero yo seguía con mi problema. Un problema muy grande y no podía aceptarlo, y yo no iba a guardar un día por una creación que había tomado 6 billones de años y no 6 días literales. Así que me tocaba a mí y en ese momento todo empezó a enloquecerse otra vez en mi casa.
Y cuando tomábamos la Biblia, el pequeñito se volvía histérico. Y cada vez que teníamos un momento de tiempo libre, el niño se volvía histérico. Y eventualmente el niño agarró una botella de vino. Nosotros habíamos estado bebiendo vino y la rompió. Y yo no me encontraba en el cuarto en ese momento, pero escuché que se había roto un vidrio. Y después fuimos a ver y lo que estaba ocurriendo. Y él estaba pisando sobre todos los pedazos de vidrio rotos y sus pies estaban cortados por todos lados y su dedo grande casi se cortó por completo. Así que de regreso otra vez al hospital y le cosieron el dedo gordo, y de ese momento otra vez empezó la pesadilla en nuestra casa. Y yo estaba luchando en mi mente con la cuestión del sábado. Y un día estaba en la biblioteca de la universidad, y en esa universidad teníamos una biblioteca basada sobre la evolución, y era la biblioteca más grande de ese tipo en todo el hemisferio sur del planeta. Y yo me dije, bueno, tiene que haber una solución. Y me dije en mi mente, Dios, si hay algo que está mal con esta teoría de la evolución, yo no lo he encontrado, y tú me lo tienes que mostrar, porque nadie me puede mostrar esto. E ingresé a la biblioteca y tomé un libro. Y mientras estaba saliendo, un colega me paró y me dijo, un momento, hay otro libro que usted tiene que tomar, que es el mismo libro que este, pero una nueva edición. Y se encuentra en los estantes interiores. Algo raro. Bueno, así que yo fui a la sala interior y tomé esa edición también. Y así que con los dos tomos me fui a la oficina y empecé a leer. Pero empecé a leer los dos al mismo tiempo. Y mientras estaba leyendo uno, la vieja edición decía que hay un problema muy grande con los cetáceos, con las ballenas, porque aparecen de repente en el registro fósil y totalmente formados, y no hay evidencia de que uno dio origen al otro. La nueva edición del libro envolvía todo esto en términos científicos y decía, los cetáceos tienen un origen antiguo y evolucionaron de este y este y este y este, etcétera, etcétera, etcétera. Y examiné el libro modelo tras modelo, y la edición antigua admitía que había un problema en el modelo teórico, y la nueva edición nunca admitía que había un problema. Y es allí que empecé a pensar, un momento, hay algo que no está bien aquí, hay algo que no está claro aquí. Y cada vez que ingresaba en la biblioteca, como que cada vez un milagro ocurría, sacaba un libro y exactamente el próximo libro que sacaba de cielo puesto sobre el mismo tema. Y en corto tiempo tenía un gran montón de libros con estos ejemplos. Y en ese entonces estaba dando clases sobre la genética y empecé a pensar sobre esto. Y después empecé a analizar este asunto de la genética, de la misma manera como lo hemos hecho en las conferencias sobre el creacionismo. Y empecé a pensar bien cuáles son los problemas. Y me dije, déjeme ahora de manera objetiva sentarme y considerar cuáles son los problemas. Y produjo una lista tan grande de problemas que me dejó sorprendido. Y hay algo que me tiene que haber ayudado, porque la lista de problemas era tan grande que parecía increíble. Y después una noche estaba sentado en la casa y el pequeño otra vez se portaba de manera imposible. Él se fue a la cama y nosotros también nos acostamos, y a las 2 de la mañana tuve una pesadilla. Me estaba estrangulando, y el pequeñito dio un grito al momento después y nosotros corrimos hacia él y lo mismo ocurrió. Pero él no se enfermó tanto como para que lo lleváramos al hospital, solo tuvo una fiebre muy alta y pudimos controlarla de una manera u otra en la casa. Y después contacté al ebanista, el que me había puesto la cocina, y le dije, ¿sabes? Hay algo verdaderamente raro aquí. Yo sé que según la Biblia, que este sistema, el sistema romano católico, no puede ser el sistema de Dios. Pero habíamos tenido este problema y no le quería contar sobre esto. Y bueno, después le dije como a medias, pero no le conté todo. Y él me dijo, no se preocupe, vamos a orar. Y el problema se paró. Y una semana después volvió a ocurrir otra vez, a las 2 de la madrugada. Y lo que había ocurrido sin que yo supiera, él había reunido a un grupo de personas y él les había pedido que oraran a las 2 de la madrugada, que se levantaran, así que ellos ponían sus despertadores regularmente y se levantaban y oraban por una familia que ni tampoco conocían. Y tuvimos una paz total, donde pudimos estudiar nuestras Biblias con paz y calma. Y después una noche, una de las damas que oraban decidió que, bueno, ahora ya iban bien las cosas porque se tenía que levantar, y no se levantó. Y eso volvió a ocurrir. Ahora, pensando atrás, Dios no necesitaba la oración de esa persona, pero había lecciones en esta experiencia que serían importantes para mí. Que Dios quiere la unidad entre su pueblo y todos tienen que estar unidos sobre un asunto. Así que esa fue una lección para ellos y también para nosotros.
Y después llegué al punto donde yo sabía que no podía quedarme entre dos opiniones para siempre. O esto es la verdad, y lo había estudiado y verificado, había buscado a profesores que me hablaran sobre el significado en griego de esto, el significado hebreo de esto otro, había averiguado los hechos históricos, había estudiado las profecías, no había